Hoy viajamos al corazón de Quebec, donde el frío aprieta, las luces de neón de los diners brillan sobre la nieve, y el olor a papas fritas recién hechas se mezcla con conversación y risas. Bienvenido a Mundialmente Delicioso, el canal donde cada plato cuenta una historia que cruza fronteras. La historia de hoy se llama poutine, un milagro sencillo nacido en los años 50. Cuando la cocina popular de la provincia juntó tres cosas que parecían destinadas a encontrarse: papas crujientes recién fritas, cuajadas de queso frescas que chillan al morder, y una salsa espesa y caliente que cae como abrigo sobre todo. Lo que empezó como comida humilde, hecha para calentar manos y ánimo, terminó conquistando ciudades enteras y apareciendo en menús de todo el mundo. Pero lo mejor es que su origen sigue siendo una pequeña leyenda, contada entre mostradores, en estacionamientos llenos de camionetas, y en cocinas donde el vapor empaña las ventanas. En Quebec, la poutine no se presenta como lujo, se presenta como verdad, como una respuesta directa a un día largo, a una noche fría, o a un antojo que no perdona. En este video vamos a recorrer su nacimiento, su salto al resto de Canadá, y su viaje global impulsado por ferias, camiones de comida, y fotos irresistibles. Quédate conmigo, porque al final vas a entender por qué una combinación tan simple se volvió tan poderosa, y también te voy a decir cómo reconocer una poutine auténtica desde el primer vistazo y el primer bocado. Si te gusta viajar sin salir de casa, acompáñame en cada episodio. Y suscríbete para que no se te escape ninguna historia. Hoy empezamos en Quebec, y terminamos mucho más lejos, con el mismo plato humeante en la mesa y la misma sonrisa de confort, muy pronto. El origen de la poutine está cubierto por una niebla deliciosa, como el vaho que sale de un plato recién servido. Varias ciudades pequeñas de Quebec aseguran haber visto nacer la idea, y cada versión suena tan posible que uno termina creyendo todas. Una de las historias más repetidas nos lleva a Warwick, a un restaurante de carretera donde la gente entraba con botas mojadas y hambre seria. Dicen que un cliente pidió que le mezclaran las papas fritas con cuajadas de queso, así, sin ceremonia, como quien sabe lo que quiere. El dueño aceptó, y al ver el revoltijo soltó una frase famosa, que en español suena como: "Esto va a ser un desastre". En ese instante, sin saberlo, estaba bautizando un clásico. Otra versión apunta a Drummondville, donde un hombre de apellido Lemaire empezó a servir papas, cuajadas y salsa juntos, y lo anotó en su menú años después, ya con el nombre que hoy conocemos. Tal vez fue una invención repentina, tal vez fue una evolución lenta de bocados sueltos que la gente ya combinaba en secreto. Lo cierto es que la poutine no nació para impresionar, nació para satisfacer. Y eso explica su fuerza. Porque cuando un plato responde a una necesidad real, se vuelve tradición. En los años en que el invierno parecía eterno, esa mezcla era calor inmediato. Las papas aportaban cuerpo y crujido, el queso aportaba suavidad y ese sonido característico, y la salsa unía todo en una sola idea, una sola cucharada repetida hasta dejar el plato limpio. Así empezó la leyenda, con gente común, en lugares comunes, haciendo algo extraordinario sin proponérselo. Con el tiempo, cada pueblo defendió su relato, pero ninguno puede reclamar lo importante, que la poutine pertenece a cualquiera que la pruebe y diga: "Esto se queda conmigo". Para entender por qué la poutine enamora, hay que detenerse en la física del placer, en cómo cada componente se comporta cuando se juntan. Las papas no pueden ser tímidas, necesitan llegar doradas y firmes, con bordes crujientes y un centro suave, listo para absorber sin rendirse. En Quebec suelen freírlas con intención, a veces en 2 etapas, para lograr ese contraste que aguanta la salsa sin volverse triste. Luego vienen las cuajadas de queso, que no son mozzarella, no son cheddar rallado, no son un reemplazo cualquiera. Son trozos frescos, irregulares, con un aroma lácteo limpio, y con ese chillido al morder que parece un pequeño aplauso. El secreto del sonido está en la frescura y en la estructura del queso, y por eso la poutine auténtica se siente viva. Ahora llega la salsa, la parte que parece simple pero decide el resultado final. Debe estar caliente, lo suficiente para ablandar apenas el queso sin derretirlo por completo, y lo bastante espesa para cubrir sin inundar. En muchas versiones tradicionales se hace con fondo de carne y un roux que le da cuerpo, y se sazona para ser profunda, salada y reconfortante. Cuando todo cae sobre las papas, ocurre la magia: crujido contra suavidad,
Sal contra umami, calor contra frío. Cada bocado cambia. Primero cruje, luego se vuelve cremoso, y al final deja un rastro de salsa que pide otro. Eso es poutine, un plato que no se explica con palabras bonitas, se entiende con una cucharada y un silencio satisfecho. Imagínala servida en un plato de loza simple, con vapor subiendo, mientras afuera cae nieve y adentro suena un partido de hockey. Es comida de madrugada, de carretera, de amigos que comparten y discuten cuál esquina del plato tiene más salsa, y nadie se queja al mismo tiempo. Durante un tiempo, la poutine fue un secreto provincial, una especie de contraseña comestible para quien conocía Quebec de verdad. Pero los platos con alma no se quedan quietos. Con los años, la poutine empezó a viajar por el resto de Canadá, primero como curiosidad, luego como antojo inevitable. En los años 80 ya aparecía en cadenas de comida rápida y en comedores de carretera lejos de su cuna. Y cada región la adoptó con cariño y con atrevimiento. En Montreal, la versión con carne ahumada se volvió favorita, porque combina dos orgullos locales en un solo bocado. En Toronto, algunos cocineros la llevaron hacia lo gourmet, jugando con salsas más finas y toppings inesperados, y demostraron que el plato podía vestirse elegante sin perder su esencia. En eventos masivos también ganó terreno. En festivales de música, la poutine se convirtió en salvación nocturna, con filas largas y platos servidos a toda velocidad. En partidos de hockey, apareció como compañera natural del frío y la emoción, porque sostiene el cuerpo y calma el nervio entre periodos. En camiones de comida, se volvió ideal para comer de pie, con una cuchara de plástico y una sonrisa culpable. Lo más interesante es que, aunque cambiara de ciudad, seguía cumpliendo la misma promesa: ser cálida, abundante y directa. Por eso terminó funcionando como símbolo de unión, porque no importa tu acento, tu origen o tu estilo, la poutine te recibe igual. Un plato sin pretensiones que, sin buscarlo, terminó representando una parte del carácter canadiense. Aun con todas las variaciones, hay una regla silenciosa que muchos respetan. Si cambias el queso por cualquier cosa, ya no es lo mismo. La cuajada fresca es el corazón. Y cuando está bien, incluso la versión más simple se siente completa, como un abrazo serio, de invierno. El siglo XXI abrió otra puerta para la poutine, una puerta hecha de pantallas, fotos y antojos instantáneos. Cuando las redes sociales empezaron a dictar que se veía delicioso, la poutine parecía creada para ese escenario. Un montón dorado de papas, puntos blancos de queso y una salsa brillante que cae en cámara lenta. Eso no solo se come, se comparte. Blogueros, cocineros y viajeros comenzaron a subir imágenes que provocaban hambre a cualquier hora, y la curiosidad se convirtió en búsqueda. De pronto, gente que nunca había pisado Quebec preguntaba dónde probar ese plato que se veía tan reconfortante. En paralelo, el movimiento global de camiones de comida ayudó a que la poutine se moviera rápido. Porque un camión puede llevar tradición a una esquina nueva sin pedir permiso. Así apareció en ciudades como Nueva York, donde se mezcló con la cultura del bar, y también en lugares tan lejos como Tokio, donde la gente la probó con respeto y con sorpresa. Algunas versiones siguieron lo clásico: papas, cuajada, salsa. Otras se volvieron creativas, con picante, con carnes desmechadas, con salsas distintas, pero la idea central siempre fue la misma: calor, sal y satisfacción. Lo curioso es que, mientras más se globalizaba, más interés despertaba por su origen. Quien la probaba en otro país empezaba a preguntar por Quebec, por sus diners rurales, por su francés mezclado con inglés, por su invierno largo. Y así, un plato humilde terminó funcionando como embajador cultural, un pasaporte comestible que te invita a conocer la historia detrás del sabor. Cuando algo se vuelve viral, a veces pierde alma. Pero la poutine resistió porque su base es honesta. Puedes cambiar el escenario, pero el primer bocado sigue diciendo lo mismo. Ahora verás cómo incluso la alta cocina quiso jugar con ella, sin miedo. Cuando la poutine entró en el foco internacional, pasó algo inevitable: los chefs quisieron reinterpretarla. En restaurantes elegantes, donde antes reinaban platos pequeños y discursos largos, empezó a aparecer una fuente humeante que decía: aquí también se puede comer con placer directo. En Estados Unidos, muchos gastropubs la adoptaron como compañera perfecta de la cerveza, y le añadieron toques regionales: carne de cerdo desmechada, jalapeños,
o salsas con humo. En Europa, encontró un hogar en bistrós modernos y cafés con cocina abierta, donde se servía con un gesto más sofisticado, pero con la misma intención de consolar. En París, por ejemplo, algunos la coronaron con confit de pato y una reducción de vino tinto, creando un contraste entre lo rústico y lo refinado que sorprende. En Londres, aparecieron versiones con queso azul y cebollas caramelizadas, más intensas, más aromáticas, y también muy adictivas. Lo interesante de estas variantes es que revelan la flexibilidad del plato. Si la estructura está bien pensada, papas firmes, queso que aporta textura, salsa que une, puedes contar historias diferentes encima sin destruir la original. Al mismo tiempo, estas versiones gourmet hicieron que mucha gente buscara la referencia auténtica, como quien escucha una canción en un remix y luego quiere el tema original. Así se formó un círculo hermoso, lo nuevo empujaba hacia lo viejo, y lo viejo recordaba por qué lo nuevo existía. En cada cocina, la poutine se volvió un lienzo, pero el mensaje siguió claro. El lujo real es sentirse bien con un plato caliente delante. Incluso en manos creativas, hay riesgos. Si las papas llegan blandas, todo se vuelve pesado. Si la salsa es aguada, el plato pierde carácter. Y si el queso se derrite como una sopa, se pierde el famoso chillido. Por eso, la mejor versión siempre cuida lo básico. Más allá del sabor, la poutine se volvió un símbolo. En Quebec representa una herencia culinaria franco-canadiense que no pide disculpas por ser simple y contundente. En el resto del país, se convirtió en una especie de punto de encuentro, porque es una comida que no exige etiqueta ni conocimiento previo, solo hambre y curiosidad. Esa accesibilidad la transformó en un gesto de orgullo compartido, algo que aparece en celebraciones, en ferias y en reuniones donde la gente quiere comer bien sin complicarse. Por eso existen festivales dedicados solo a la poutine, eventos donde se prueban decenas de versiones y se discute con pasión qué salsa es la más profunda, qué papa aguanta mejor y qué cuajada suena más fuerte al morder. En fiestas del Día de Canadá, la poutine se sirve como si fuera un himno en forma de plato, y en festivales internacionales de comida aparece como representante oficial de una idea, que la cocina de un país no necesita ser complicada para ser memorable. También se volvió un puente para viajeros. Muchos turistas llegan a Montreal o a la ciudad de Quebec con una misión clara: encontrar una poutine auténtica, comerla caliente, y tomar la foto inevitable. Terminan hablando con la gente por los puestos de carretera. Y eso es poderoso, porque un plato que conecta personas se convierte en cultura. Al final, su legado no es solo la receta. Y ahora volvemos al plato, porque toda historia termina donde empezó, en una mesa, con una cucharada lista. La poutine pasó de ser un accidente feliz en un diner de Quebec a convertirse en un fenómeno global, y en ese camino demostró algo simple: que la comida más poderosa suele nacer de lo cotidiano. Cuando mezclas papas crujientes, cuajada fresca y una salsa bien hecha, no estás inventando un lujo, estás creando consuelo. Cada bocado tiene capas: el crujido inicial, el queso que resiste y luego cede, la salsa que envuelve y deja un final salado y profundo. Y mientras comes, también estás tocando un pedazo de historia, de carreteras nevadas, de cocinas pequeñas, de gente que trabaja duro y necesita calor real. Por eso, la próxima vez que veas poutine en un menú, haz una pausa y piensa en Quebec, en su mezcla de culturas, en su orgullo, en su creatividad. Busca la cuajada auténtica, escucha el pequeño chillido, y deja que el plato haga lo suyo: unir texturas, unir recuerdos, unir personas. Si este viaje te dio hambre y también te dejó una historia para contar, apóyanos con un me gusta y compártelo con alguien que ama comer. Y sobre todo, suscríbete a Mundialmente Delicioso para seguir viajando plato por plato, porque la próxima parada puede ser una calle de Asia, una costa de África,
o un mercado de América Latina. Yo soy tu guía en World Wide Delicious, y aquí siempre hay un lugar en la mesa para ti. Hasta la próxima, y que tu comida de hoy te abrace. Gracias por ver hasta el final. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Escríbeme en los comentarios cuál poutine te gustaría probar, la clásica o una versión creativa.